cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy tenemos un invitado extraordinario porque vamos a hablar con él no solamente de la situación de país que compararemos con épocas pasadas. Carlos Alonso Lucio López. Hombre, un personaje colombiano, sin duda alguna, que tiene mucha historia para seguir contando porque ya tuvimos la oportunidad de conversar hace unos años en dos oportunidades. Y hoy volvemos al aire porque este país tiene cosas muy difíciles casi que de imaginar. Nadie en el transcurso de los últimos 20 años podría haber pensado que Colombia pudiera llegar a una situación como la que estamos viviendo. Por eso, Carlos Alonso, y cordialmente Lucio, te voy a invitar a que conversemos de esta situación tan dramática, de la investigación del presidente, del proceso, tantas cosas. De manera que primero un cordial saludo, hombre. Torio, una alegría compartir contigo tu programa y bueno, con toda la audiencia, encontrarnos de nuevo en este espacio. Muchas gracias, hombre. ¿Qué opinas? Vamos a hacer la pregunta certera. ¿Cómo estás viendo Colombia hoy, marzo del año 2025? A ver, sin lugar a dudas, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia del país. Un momento en el que nos estamos literalmente jugando la democracia. Eh, es además un momento que era inesperable después de haber tenido hace tan recientemente una nueva constitución que significó un nuevo consenso político. Esa constitución tiene 34 años, que en términos históricos pues es muy poco, es una constitución nueva. Y estarnos viendo frente al riesgo de poder colapsar el sistema democrático, de poder colapsar la economía, de ver que podemos lamentablemente recorrer el camino fatal de nuestros vecinos y hermanos los venezolanos, pues es muy preocupante. Y creo que todas las alertas y todas las reflexiones que hemos hecho, pues tienen que ver con cómo sortear esta situación. Eh, creo que hay un comentario que uno suele escuchar y que creo que expresa lo que sentimos la gran mayoría de los colombianos y es, caramba, ¿cómo caímos tan bajo? Porque no solamente se trata, digamos, de un gobierno equivocado, de un gobierno ideológicamente errado, sino que se trata de que además caímos en medio de una gente muy lumpen en su conducta personal, lumpen en su forma de relacionarse con los demás, eh, lumpen en sus formas, hasta en sus modales públicos que debieran ser de respeto por la sociedad. Esa gente no tiene consideración de nada. Es una gente de la peor Al año. condición humana. Y pues eso, pues obviamente para un país, para una sociedad es muy preocupante. Hombre, haciéndote una pregunta y obviamente con la venia tuya, de estos que están participando en el gobierno, ¿cuáles en tu época del M-19 te acompañaron en esas luchas? A ver, de la gente del gabinete, ninguno. Sanguino no estaba con vos. No, 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 Sanguino no fue nunca del M-19. Sanguino fue como creo de la corriente de renovación social y de la corriente.
que fue como una derivación o división del ELN, o creo que fue del PRP. Él fue más como de esos sectores. Ok. ¿Quiénes quedaron entonces? ¿Olmedo, Carlos Rodríguez o Yo no? no recuerdo que Olmedo hubiera sido de la época del M-19. Yo no recuerdo a Rodríguez en Porque en decían la... que Rodríguez era de su época, Yo creo, no sé, yo creo que Rodríguez entró más con Petro ya en la UTL, en la Cámara de Representantes. Pero así, yo no recuerdo a Rodríguez en la época del M-19. Y de hecho le he preguntado a personas de las que formaron parte de las estructuras del M-19 en Bogotá y me dicen que no lo conocieron. O sea que es posterior. es posterior. De los de tu época, ¿quién está en el gobierno hoy? Oti Patiño, eh, Vera Grave, eh, que yo sepa, bueno, creo que hay algunos embajadores, el embajador en Panamá, Mariño, eh, Darío Villamizar, embajador en República Dominicana, pero no recuerdo más personas de aquella época del M-19 que estén en el gobierno. Muy bien. Hombre, el presidente llegó a hablar de paz a su gobierno. Y creo que lo que estamos es teniendo focos de guerra en el Arauca, en Catatumbo, en el Chocó colombiano y en algunos otros, en Cauca, son los cuatro bastiones fundamentales del desastre que estamos teniendo. Pero me parece que son coordinados esos cuatro frentes. Vale decir, se divide el país, se coge por los cuatro costados y van penetrando. ¿Eso es grave o no? ¿O estoy leyendo de una forma equivocada esto? No, 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 mira, quienes hemos vivido, quienes tenemos la experiencia de lo que son los procesos de paz, entendemos perfectamente que esa cosa que llamó el gobierno Petro paz total, eso de paz no tiene nada. Eh, a mí me parece que por el contrario, es una política que ha venido desmantelando a las Fuerzas Armadas, generando no solamente una tremenda desmoralización entre los soldados y los policías, sino literalmente desvertebrando, por ejemplo, las estructuras de mando o las estructuras de inteligencia. Hay un proceso destructivo consciente, sistemático de las Fuerzas Armadas. Y eso es evidente. Y es evidente, por ejemplo, el abandono de regiones enteras por parte de la fuerza pública como una decisión de gobierno. Ahora están todo el mundo mirando lo que fue, lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Pero literalmente el Catatumbo comenzaron a desmilitarizarlo desde, desde marzo, desde el 28 de marzo de 2023. Es decir, la desmilitarización del Catatumbo viene prácticamente casi que desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. ¿Tiene que ver incidencia ahí la frontera y la amistad con Venezuela o no? O con Maduro, pues. A ver, Antonio, yo creo que ese tema que acabas de tocar es el tema esencial de la cosa. Eh, lo que está ocurriendo en el Catatumbo no es el clásico problema de orden público
y del conflicto armado de la historia de Colombia. Lo que está ocurriendo ahora es una mutación del conflicto armado interno hacia problemas reales de soberanía nacional y de integridad territorial. Porque efectivamente nuestra democracia viene siendo agredida y nuestro país viene viviendo un proceso de invasión soterrada desde Venezuela, desde la dictadura venezolana. No existe organización criminal en Colombia que no tenga una pata en Venezuela, que no tenga apoyo en Venezuela, que no tenga una complicidad y una protección desde Venezuela. De otra manera, sería imposible explicarse el crecimiento exponencial de esas organizaciones en términos de armamento, de entrenamiento de los mandos, de solvencia de recursos. Porque estas organizaciones ilegales de la ilegalidad en Colombia se han convertido en unas especies de ejércitos privados para la dictadura venezolana. De hecho, hoy el mundo entero viene utilizando los ejércitos privados. Es el caso de Blackwater en Estados Unidos, es el caso de Wagner con Putin y Rusia. Pues bien, la criminalidad colombiana opera un poco como un ejército privado al servicio de la dictadura venezolana, entre otras cosas por el intercambio mutuo de favores, apoyos, protección. De un gobierno como el venezolano, que es un gobierno criminal. Ese cuento de que lo que pasa es que en el socialismo del siglo XXI, ¿cuál socialismo ni qué siglo XXI? Allá lo que hay es un gobierno de una confederación de mafias, del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de la prostitución, del tren de Aragua. No hay delito en que no incurra la cúpula del gobierno de esa dictadura venezolana. Y obviamente eso empata perfectamente con el crecimiento y las distintas modalidades delictivas criminales en Colombia. Y todo eso atentando contra nuestra soberanía. Hombre, Lucio, yo comparto por eso te pregunté, me parece muy grave, pero también veo otra forma diferente de ver el conflicto ahí. Ese es el enfrentamiento entre los dos grupos de bandidos, ¿cierto? Las disidencias y el ELN, y el ejército muy callado. ¿Están dejando que se maten? ¿O a qué nos va a llevar ese conflicto del Catatumbo, papá? Es que, a ver, yo de que lo que hay allá es una guerra entre el ELN y las FARC, es una visión que puede estar errada. Allí lo que hay es el copamiento del Catatumbo por parte de una fuerza al servicio de la dictadura venezolana. Uno puede decir perfectamente que hoy el Catatumbo colombiano está bajo el control territorial de la dictadura venezolana. Porque, a ver, uno observa el ELN como una... No, pues es que, Eso a no lo había ver, dicho, eso no lo había mira, dicho nadie, Lucio. el ELN hoy se autocalifica además como una fuerza binacional. Y si uno se detiene a reflexionar un poco sobre esa autocalificación, se pregunta si es binacional, ¿qué significa en Colombia y qué significa en Venezuela? Porque en el caso de Colombia es una fuerza enemiga del Estado colombiano.
Pero en el caso de Venezuela, es una fuerza amiga de la dictadura venezolana. Nadie podría decir que esa fuerza binacional está haciendo la revolución en Colombia y en Venezuela. Está intentando pelear contra el Estado colombiano y el venezolano. El ELN es una fuerza que es amiga y funcional al régimen venezolano. Y es en una serie de cosas que ellos lo han reconocido. Es decir, Venezuela opera como una retaguardia de esas fuerzas. Como ha sido retaguardia para las FARC, como ha sido retaguardia para las organizaciones del narcotráfico, como ha sido retaguardia para un montón de estructuras ilegales en el país. Y esa connivencia y esa protección que ofrece Venezuela a esas estructuras ilegales del país, pues eso no es gratuito. Eso no es porque sí, eso no es por el tema de afinidades ideológicas. No, es porque ahí se cruzan negocios, ahí se cruzan intereses estratégicos. Y eso hay que entenderlo perfectamente. Si es que además lo vimos, mira, recién comienza esa ofensiva en el 16 de enero de este año sobre el Catatumbo. Pues es que Diosdado Cabello se paró uniformado ahí en la frontera, además con un helicóptero del gobierno venezolano, un helicóptero militar, dizque ayudando a sacar gente, civiles de la zona hacia Venezuela. Y dice uno, ¿y por qué un helicóptero militar? ¿Y quién autorizó esa entrada? ¿Y por qué copa con soldados ese punto de la frontera en ese momento? Ahí es evidente, inclusive cuando se especuló que esa ofensiva había sido con fuerzas del ELN desplazadas desde Arauca. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y cómo las desplazaron? Los unos decían que al interior del territorio venezolano. Eso pudo ser cierto y pudo no serlo, porque además hay fuerzas del ELN exactamente en esa frontera del Catatumbo con Venezuela, punto. O sea que perder la perspectiva geopolítica de la presencia de la dictadura venezolana y del sentido estratégico de la dictadura venezolana sobre Colombia. La dictadura venezolana necesita colapsar la democracia colombiana o perece. Y nosotros, inversamente, que es lo que falta más conciencia en este país, necesitamos que se caiga la dictadura venezolana para salir adelante. Mientras haya dictadura venezolana, nosotros no vamos a poder derrotar a los grupos criminales y construir realmente la paz en Colombia. ¿Tú crees que si no hubiera habido la dictadura venezolana, estos señores de las tales disidencias hubieran hecho disidencias? No, no lo hubieran ¿O logrado. que el ELN no hubiera hecho la paz hace años? Es decir, la dictadura venezolana ha sido tan dramática para Colombia como para Venezuela. Y eso hay que comprenderlo. Y afecta a toda esa región fronteriza, incluyendo la capital, Cúcuta. También tiene serias dificultades como consecuencia de todo ese conflicto, atentados, muertos, una cosa brava, ¿no? El norte de Santander está viviendo una situación dramática. Exactamente, ve y habla con las personas en Arauca y prácticamente
ese es un territorio que está invadido. Y sectores del Baupés, del Bichada. Es decir, de hecho, Maduro está hablando de consolidar lo que llaman la franja binacional. Y ya Gustavo Petro le dijo que sí. Es más, Gustavo Petro amenazó la semana pasada al país con el cuento de que si la Corte Constitucional no le aprueba los decretos con base en la conmoción interior, entonces se sienta con Maduro y acelera el proceso de la franja binacional. Hombre, es Por eso que, es que nosotros por eso yo he venido planteando que Petro ha incursionado en la traición a la patria, porque Petro ha sido funcional y ha sido cómplice de elementos que afectan nuestra soberanía nacional, la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestro orden constitucional. Y eso es traición a la patria. hombre, es que, y además todo lo que tú vas diciendo se va comprendiendo de una manera más cuando analizamos el conjunto. Hablaste de Arauca, hablaste de Guainía y Baupés, que hacen parte de ese territorio binacional que hablan ellos, pero también el conflicto del Cauca es complejo. Mira, esas organizaciones criminales del Cauca tienen retaguardia y gente en Venezuela. Y si tú bajas por toda la frontera, llegas al Putumayo y de ahí al Putumayo remontas la cordillera y estás en el macizo colombiano, en el Cauca. Es decir, se juntan desde el Sibundoy para arriba, ¿no es cierto? Se junta perfectamente con la cordillera en Nariño, en Cauca, y sigue hacia el norte en Tolima y hacia arriba. Y toda esa zona está invadida, que además eso hace perfectamente el corredor hacia el Pacífico colombiano, que es otra de las líneas de exportación de drogas más grandes. Entonces, esa franja, y eso es lo que ellos llaman estratégico. Es más, ellos buscan, entre otras cosas, partir la integridad territorial Claro, colombiana. norte y el sur del país que está en manos de ellos casi, ¿no? Que está para abajo, todo está colapsado, ¿no? Son más las fuerzas de los bandidos que las fuerzas del Ejército Nacional o la presencia nacional en esas tierras, ¿no? No, yo creo que, mira, es una urgencia que existe. Es más, el próximo gobierno, que ojalá haya elecciones, es decir, creo que lo primero que tenemos que defender es el sistema electoral. Porque defendido el sistema electoral, a mí no me cabe la menor duda de que en unas elecciones medianamente transparentes y democráticas, Colombia barre a Petro y al petrismo. Eso no me cabe la menor duda. El tema es que entonces el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es recomponer esas fuerzas armadas que comiencen a recuperar los territorios perdidos. Y claro que una de las prioridades es el Cauca. ¿Cómo así que están planteando que dizque retomarse el Plateado, una vereda del Cauca, de Toribío, Es cerquita de no, Santander. no es de Toribío, es más al sur. Mm. Eh, Va a demorar hasta noviembre o diciembre. ¿Por qué? ¿De qué tamaño es entonces la fuerza de la criminalidad y cuánto ha disminuido la capacidad del ejército para pararse en cualquier punto del territorio nacional? Es decir, No, eso no, era es muy grave. impensable. Además, es muy grave lo que estamos sintiendo, viendo en Colombia, palpándolo y no actuamos. Pero usted sí ha actuado, usted sí ha actuado.
y usted desde el principio ha luchado porque esos procesos lleven a término en el tema de la financiación de la campaña del presidente Petro, en el tema de la consideración de la traición a la patria. Pero ¿qué pasa pues que no vemos el golpe final, Lucio? A ver, yo creo que aquí lo que le ha quedado chiquito al país es la dirección política. La clase política colombiana se amedrentó con Petro. Y la expresión de eso es que le han hecho conejo al país con un elemento tan claro como el juicio político. Es que desde el principio lo explicamos, Antonio. El juicio político es lo que dicta la Constitución que hay que hacer cuando un presidente ha violado la Constitución y las leyes. Eso no es un invento de Lucio. Eso es un mandato constitucional que, entre otras cosas, tiene que ver con el ABC de la democracia. Cuando llega la democracia e irrumpe en la historia por sobre los despotismos, el primer punto que dijo fue: todos somos iguales frente a la ley, desde el rey hasta el campesino más humilde. La diferencia principal con el despotismo es que el déspota no tiene que respetar la ley. Por definición. Por el contrario, todos los demás en la sociedad tienen que respetar la ley que impone el déspota. Mas el déspota está por fuera de esa ley, él está por encima de esa ley, él impone su ley. Llega la democracia y dice: no, señor. Lo primero que hay que hacer es que la igualdad ante la ley parte de que el gobernante también tenga que cumplir la ley, punto. Y si viola la ley, tiene que ser castigado, tiene que responder ante la ley. Pues bien, la Constitución colombiana, recogiendo ese principio que, repito, es del ABC de la democracia, dice: el presidente que viole la Constitución y la ley debe ser juzgado.